Está con nosotros Robert Frías, Sí. presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Con él vamos a conversar acerca de, bueno, ya terminó el año escolar oficialmente. Vamos a ver qué proyectos o qué proyecciones hay para el año que viene y también hacer las cosas que tienen que hacerse en vacaciones para que los estudiantes puedan llegar y no tener que interrumpir sus clases después, porque pasa mucho cada año, que después que comienzan el nuevo periodo, entonces comienzan a remodelar y a hacer cosas. Pero vamos a hablar de eso y de todos otros temas con Robert, que es una persona con la que se puede hablar de muchas cosas. Buenos días. Buenos días, Amado, mi maestro. Buenos días, Yerjan, Buenos días, Franz, hermano. Buenos días a todas las Gracias. personas que están en sintonía de este prestigioso programa y agradecer a esta empresa y esta plataforma por permitirnos llegar a toda la sociedad mediante la misma. Vamos a ver, ponlo en contexto. Terminó el año escolar, pero continúan las solicitudes, vamos a llamarle, de ADP sobre el sistema educativo nacional. Adelante. Sí, fíjate, concluimos este año escolar con múltiples deficiencias, un año escolar que termina por el decoro, la dignidad, la responsabilidad del docente con la sociedad, con la patria, con el país. Un año escolar que termina sin personal de apoyo, sin personal administrativo, con necesidad de docentes, de áreas específicas de formación. Y algo interesante ocurre. Fíjate que recientemente el Ministerio Público, que se integrará nueva vez al currículum la asignatura de moral y cívica. Pero ¿qué mecanismo ha utilizado el Ministerio de Educación para la incorporación? Nosotros lo felicitamos, es importante. De hecho, la misma Constitución obliga al Estado Dominicano a la enseñanza de la Constitución y es en moral y cívica que debe enseñarse esa asignatura. Pero ni siquiera el Ministerio ha planificado quiénes serían los profesionales, que deben ser los abogados, que impartirían esa asignatura. Entonces, el Ministerio de Educación siempre vive improvisando, siempre vive planificando cosas, pero simplemente la planifica y la deja sin el recurso humano y muchas veces hasta sin el recurso didáctico y pedagógico para poder desarrollar de manera efectiva esos programas. Concluimos un año escolar con los temas de infraestructura, que todos los conocemos, con escuelas con grietas, filtraciones, con aulas sobrepobladas, con escuelas que no cuentan con las mínimas condiciones para albergar seres humanos. Y nosotros, en ese sentido, hemos llamado al ministro de Educación, al actual ministro de Educación, con el cual nos hemos reunido en 3 ocasiones ya, y en la última, siendo en Villa Tapia, pero justamente el 21 de marzo nosotros nos reunimos con el ministro en su despacho, en el Ministerio de Educación, en el salón, creo que Ercilia Pepín fue, si no mal recuerdo, y allí hicimos una serie de acuerdos. El ministro nos solicitaba a nosotros que levantáramos una jornada de movilización y protesta que teníamos en demanda de que fuera atendida la escuela pública y nosotros a cambio de eso le solicitábamos que se creara una comisión integrada por todos los departamentos del Ministerio de Educación para que la misma hiciera una especie de auditoría escuela por escuela y que esa auditoría identificara la realidad que tiene cada centro educativo de la Regional 07. Se designó esa comisión hace más de un mes concluyó los trabajos en la Regional 07 completa, llámese Provincia de Duarte, Provincia Hermanas Mirabal, en sus 7 distritos educativos, y también el ministro se comprometió a intervenir de inmediato el tema de pozos sépticos para las aguas residuales de los centros educativos, que promedio del 70% de la escuela pública tiene pozos sépticos, no tiene sistema local. Y de ese 70%, el 90% promedio ya están colapsados esos pozos sépticos, por lo que las aguas residuales entonces están en el patio de la escuela. Esto entonces generando contaminación y creando un foco hasta de enfermedad a esos estudiantes, docentes y personal de apoyo administrativo. También el ministro se comprometió a que de inmediato se iban a intervenir los centros que no tienen verja perimetral. O sea, verja perimetral en concreto nos referimos. Que eso se iba a trabajar de inmediato porque son obras menores y que se le podía dar salida a lo de inmediato. Que se iba a aprovechar el tiempo, el periodo de las vacaciones, para intervenir los centros educativos que tienen grieta, que tienen filtración, que tienen problemas con la lona asfáltica, con pintura, o sea, mantenimiento correctivo, una inversión mínima también, que eso se iba a hacer de inmediato. Y que se crearían los mecanismos necesarios para dar salida o prescindir del contrato o reanudar el contrato
con las compañías o las contratistas que tienen obras asignadas que están paralizadas, como el caso de la Escuela Los Balbí, Carretera Madeja, del Politécnico Las Caobas, de la Escuela Eusebio Mazueta, de la Escuela Loma de la Joya, en fin, los centros educativos que están paralizados. De igual manera con los comedores escolares que están paralizados. En fin, nos pusimos de acuerdo en todo eso. Nosotros, en ese sentido, concluido el año escolar, llamamos una rueda de prensa justamente el miércoles 18 y le pedimos al Ministerio de Educación, mediante esta nota de prensa, de que intervenga, por favor, le imploramos, que intervengan, que esas intervenciones se desarrollen en el mes de junio, que está concluyendo ya, julio, y se aproveche, si fuera necesario, parte de agosto. ¿Para qué? Para que en agosto poder iniciar un año escolar con las condiciones dadas. Por ejemplo, no hay que ir a la NASA para nombrar un personal de apoyo administrativo, un consejero, un portero, porque la escuela no lo tiene. Y ya, y escúchame, Jean, que me quiere hacer una pregunta, pero ya está evidenciado aquí. Por ejemplo, este levantamiento que hace el Ministerio de Educación, firmado aquí por un representante del distrito, un representante de la regional, un representante de recursos humanos, un representante de reclutamiento, un representante del personal de apoyo de esos departamentos. Y aquí están escuela por escuela, o sea, están todas las necesidades, están las incidencias de todos los centros educativos, que no lo hace la ADP. La ADP simplemente fue un acompañante de ese proceso y que son los funcionarios del Ministerio de Educación que dicen que en la escuela Juan Pablo II Vespertino hace falta un conserje, hace falta un portero, hace falta un sereno, que tiene una matrícula de 232 estudiantes, que tiene 13 docentes y que tiene esa necesidad. Y así están todos los centros educativos de San Francisco de Macorís, de la Regional 07, perdón, de la Regional 07 completa, que es el Ministerio de Educación que identifica necesidades que ni siquiera nosotros habíamos identificado porque se hizo un descenso escuela por escuela. O sea, aquí se fue a Chinguelo, aquí se fue al Gajo de la Yuca, aquí se fue a Benú, ¿A dónde, güey? al Gajo de la Yuca y Benú. Sí. Aquí se fue, o sea, se visitó escuela por escuela para identificar la realidad que tienen esos centros. Y la misma comisión del ministerio decía, no, pero que aquí no hay condiciones. Aquí no hay condiciones. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pidiéndole al Ministerio de Educación que aproveche este periodo de las vacaciones para que ejecute esas intervenciones. Robert, ese acuerdo al que usted hace referencia y ha detallado aquí los puntos en los que se pusieron de acuerdo, ¿está por escrito? ¿Se firmó algún documento? ¿Se levantó algún acta de ese acuerdo donde luego se pueda utilizar precisamente esa información para reclamarle al Ministerio de Educación? Sí, se levantó un acta. De hecho, quedamos con el ministro, eso no lo cumplimos, de redactar un acuerdo notarizado, o sea, firmar ese acuerdo notarizado, pero sí está el acta y justamente está las grabaciones, porque concluida esa reunión, habían unos medios fuera y el propio ministro lo hizo público de los acuerdos que habíamos arribado y que nosotros en ese momento lo reafirmamos que era así como bien lo había expresado el ministro de Educación. Le hago la pregunta porque luego, si no cumple el Ministerio de Educación con la parte que le corresponde, van a venir las protestas y entonces van a venir las críticas de que los maestros no quieren trabajar, que desde que inician el año escolar de una vez están en huelga y están protestando. Y es importante esta parte. Esos documentos que usted trae aquí, que veo que están firmados y sellados, ¿qué es lo que indican de manera específica? Bueno, tienen aquí, por ejemplo, voy a buscar otro para al azar. Sí, yo veo que usted tiene muchos formularios ahí. Sí, son todos porque cada uno está escuela por escuela, o sea, son de escuela, cada escuela. Por ejemplo, ¿qué dice? Escuela San Francisco. ¿Dónde está esa? En el Espino, la primera etapa. Okay. Dice aquí necesidad 86, Ángel Martes Rosa, perdón, Escuela Ángel Martes Rosa, eso en Madeja. Madeja. Antes de la envasadora de gas. Dice matrícula 86 estudiantes, 11 docentes de aula, cantidad de secciones 7, secciones sin maestro 0, necesidad de docente, no necesita docente de aula, ese centro educativo, pero necesita un cocinero, un conserje y un sereno. El tema cocinero no es para cocer los alimentos en la escuela, sino que pueda servir para entregar el desayuno, entregar el almuerzo cuando llega, porque esa labor deben ejercerla los docentes, porque no hay un personal nombrado desde el Ministerio de Educación para ejercer esa función. Y quien vende el servicio a educación no la reparte cuando llega, porque regularmente son empresas privadas que hacen ese trabajo. No, el contrato con INAVIE no estipula que
la empresa que se servir. contrata para ese Proveedor. servicio, exacto, sea el que sirva ese almuerzo. Entonces, esas son unas de las debilidades que tiene el Ministerio de Educación en el caso de jornada escolar extendida, que esa labor debe hacer el docente. O sea, el docente termina de ejercer la labor en el aula de enseñanza-aprendizaje y debe entonces ir a servir el almuerzo también cuando los niños van donde hay comedor. Porque Sí. donde no hay comedor, por ejemplo, en el Manuel Mera Castillo, que no hay un comedor escolar, es en el pasillo que se sirve. Y que los niños deben sentarse en el suelo o ir al aula a almorzar ahí, exponiéndose a los microbios y las Claro. bacterias. Entonces, por ejemplo, hay un tema de incidencia, que en esa incidencia se recoge, por ejemplo, el centro cuenta con 3 aulas subdivididas en 3 y una aula de inicial improvisada. Filtraciones en el techo del segundo nivel, paredes agrietadas, el centro no tiene baños para docentes, la verja perimetral es de alambre y representa vulnerabilidad. El centro no tiene comedor ni cancha. Lo pueden verificar ahí. O sea, no, eso no lo escribe el ADP. Eso sale del ministerio. Eso lo escribe Esos la son comisión. levantamientos que hace el Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación. Sí. Ahí Eso está. está ahí. Podemos buscar otro, por ejemplo, esta otra. Robert. Escuela Casa de Estudio Abel Aranda. Dice aquí que le faltan, no tienen necesidad de docente, dice que le faltan 2 conserjes, 2 serenos, un cocinero, un auxiliar administrativo y un portero. Dice aquí sobre las incidencias, reparación, por ejemplo aquí dice reparar filtraciones, reparar las trincheras, el piso del segundo nivel, vibra al caminar y terminar el comedor. Prepárese ahí. Que el piso del segundo nivel vibra al caminar. Vibra al caminar, sí, aquí la última parte. Aquí. ¿Pues está cayendo? Bueno, Dice la comisión del ministerio. quizás es un techo flotante. Podemos buscar otro. No, así pues al está azar. cayendo. Podemos buscar otro al azar. Aquí Tú está. sabes que aquí hay genios en la República Dominicana. esta Son es- Pero techos ni los pisos de flotantes. madera. Pero los pisos. Esta es, por Pero no es un ejemplo, piso de madera. Espérese un momentito. La construcción es de concreto. Es de concreto, no es de concreto. Ay, santo. Y vibra Por cuando... ejemplo, esta es la escuela Porfirio Jerez. Por ejemplo, aquí sobre infraestructura, para obviar lo otro. Por ejemplo, sobre infraestructura, dice aquí, pozo séptico colapsado, filtraciones en el techo y los baños no descargan. O sea, en una escuela. Eso, sí, esa es la Pero escuela, pero eso esa es la es- escuela Porfirio Jerez. eso es clausurado inmediatamente. Y lo dice, no lo dice Si los baños no Robert, descargan. ni lo dice la ADP, ni lo dice una comunidad, lo está diciendo, eso lo está certificando la comisión que Robert. designó el ministro de Educación para ir escuela por Robert. escuela, que por eso nosotros insistíamos que se creara esa comisión y que desde esa comisión visitara los centros educativos para que sean ellos, porque a nosotros que se dice, no, eso es la ADP por joder, pero es la comisión, Claro, es son ese ellos departamento, mismos, o sea, claro. que lo está diagnosticando. Mira, Robert, Excelente. yo quiero saber a todo esto. Sí, porque es que... Este hombre ha venido ¿En con qué un paquete de hemos- papeles aquí. ¿En qué hemos aprovechado el 4%? ¿En qué se ha aprovechado el 4%? Rivero, espérate. El 4% se ha aprovechado para ser entregado al sector comercial de la educación dominicana. No. Es decir, que ustedes me dan la razón cuando yo A le puse Educa, aquí. por ejemplo, a Educa se le ha entregado el 4%. Educa, quien determina aquí lo que se va a hacer con los recursos del 4% es Educa. Sí. Y ¿Y de quién hay es una Educa? feria ¿De del quién? sector Ven empresarial acá, y comercial de la el República presidente de Dominicana. Educa, ese hombre es De los amigos dominicano. tuyos. No, ¿De dónde es ese hombre? Costarricense. Costarricense. ¿Pero por qué creo que es costarricense. Ok. ¿Y por qué un extranjero dirige una institución tan importante? institución de Esa- inversión Quisiéramos pública esa pregunta. dominicana? Yo quisiera tener esa respuesta. Ay, sí, Pero fue, que ahí sí Educa fuera no es- haitiano, ahí no sí es fuera del Estado, haitiano. es- Ay, 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 es ay. Del sector empresarial. Ay, Sí, Entonces, de la- Pero entonces, si Educa no es del Estado, ¿por qué adquiere incidencia? Aunque se me parece, y me voy a contestar yo mismo a lo que es FEDOMO para los síndicos. FEDOMO no es una entidad estatal, es una ONG. Es como un club de alcaldes. Le hemos dado esa incidencia, incluso maneja recursos que hasta le pagan al presidente de esa entidad. Mira una cosa, Educa, vi que hoy presentaron una nueva incumbente, una muchacha joven, que lo voy a buscar aquí, como educador y como parte del gremio que vela por la educación y sus colaterales, que en este caso son las infraestructuras, que es lo más fundamental porque hay que tener un lugar donde impartir la docencia. y sobre todo un lugar seguro, que sea un lugar seguro. Entonces, el 4%, ¿en qué se ha invertido? Yo quiero que tú me lo repitas. Fíjate,
para ser más preciso, hay que verificar la feria que hay de programas en universidades fundamentalmente privadas. El tema de los libros de texto, a quienes se le entregó, se le pagó, se le contrató para la elaboración de lo mismo, que salen con múltiples dificultades, de contenido, conceptual, gramatical, ¿a quién se le paga? Pero además, el tema de inversión de los recursos, hay que ver hacia dónde está destinado. Sí. Realmente el 4% no ha sido focalizado para impactar de manera significativa y de manera positiva la calidad educativa de la República Dominicana. Mira, porque los intereses, el interés del empresariado que está representado, de ese brazo armado, de ese cartel que es Educa en la educación dominicana, el interés de ese sector no es la calidad educativa, es que esos recursos del 4% sean ejecutados en beneficio de ese sector empresarial. Vayan a sus arcas. ¿Qué tú muestras? ¿Qué muestra Francis? Vamos a ver. Ahí está la joven en Panorama, publicado ahí. Esa es la nueva incumbente, anuncia cambios de su dirección ejecutiva. Ella es, le voy a decir, cállalo ahí. Bueno. Ella se llama, anuncio el cambio de la licenciada Yajaira Sosa Machado. Ese nombre Machado, es de por allá. Como la nueva directora ejecutiva del cargo, Sosa Machado sucede las funciones a Enrique Darwin Caraballo, quien tras 13 años ocupando dichas funciones, ¿de dónde era él? Creo que es costarricense, Caraballo creo que es costarricense. Siempre vinculado con el desarrollo de la República Dominicana, con amplia experiencia en negociaciones de alto nivel nacional e internacional, colaboración y diálogo público-privado. Yajaira Sosa Machado trae a la mesa una perspectiva renovada, centrada en el papel primordial de Educa, de incidir en políticas públicas y prácticas sociales a favor de la educación de calidad. Es decir, que el 4% ha servido como un mecanismo de capitalización y de negocio. Claro. Es decir, y eso que el Consejo de Educación es el Consejo Económico de Educación. Claro, y eso está más que evidenciado. Fíjate, ¿cuáles programas de impacto? ¿Cuáles sí programas somos de impacto se han generado o ha presentado el Ministerio de Educación a 5, 10, 15 o 20 años para mejorar la calidad educativa? No han presentado un solo programa. Aquí cada año escolar hay que verificar el diseño curricular, hay que buscar los registros, hay que ver el registro, o sea, los elementos técnicos que deben ser abordados con responsabilidad del Ministerio de Educación no son abordados. ¿Por qué? Porque no hay un interés. Y la misma Constitución, en su artículo 63, ¿qué dice? Que el Estado es responsable de garantizar educación digna, gratuita y de calidad para todos los dominicanos, sin menos cabo que el interés particular de la persona. Pero no es de calidad. Por ejemplo, usted revisa que mínimamente en este país deberíamos estar manejando un segundo idioma, que sería el inglés, que es un idioma universal. Y los niños no aprenden inglés en la escuela pública, cuando pudieran aprender, entre otras cosas. ¿Cuál sería la propuesta para mejorar eso? Fíjate qué importante. Y por eso yo no puedo inscribir a mis hijos en la escuela pública, no porque los profesores no sean buenos, sino porque lamentablemente es como el sistema como que no está muy bien. Esa pregunta, y te agradezco que la hiciera, es algo que yo, al mismo ministro de Educación yo se lo planteaba. O sea, nosotros no podemos tener educación de calidad cuando tenemos un profesor graduado en nivel primario, es general, sí, generalista, pero que tenga que impartir matemáticas, que tenga que impartir sociales, que tenga que impartir español, ciencias de la naturaleza, idioma, artística, o sea, que tenga que impartir todas las asignaturas. Bien, el maestro lo puede hacer, el de general, lo puede hacer porque está formado, pero no es un maestro especializado. No es un maestro especializado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la escuela dominicana está concebida como una zona franca. O sea, ¿qué te dice la ordenanza 02-2019? Que el maestro tiene que estar 30 horas en aula, 30 horas lectivas, 30 horas con presencia de estudiantes y 10 horas no lectivas. O sea, si un profesor está en una escuela, un profesor de matemática, tiene, el centro educativo solamente le puede entregar 20 horas de matemática, hay que completarle 10 horas con otra asignatura, sea como sea, porque la ordenanza te dice que tiene que tener 30 horas.
Entonces el profesor tiene que dar o social o español o natural o impartir otra área. La va a impartir por un asunto de responsabilidad. Ahora bien, ¿puede el maestro aportar o conocer a profundidad esa asignatura que no es su área de formación? No lo va a hacer. Pero además, la misma ley habla del segundo idioma, pero en el nivel inicial, en ese nivel primario, no está concebido en el diseño curricular la enseñanza del inglés o del francés. Pero que no se le puede enviar, dice el propio Ministerio de Educación, que a ese nivel primario no se puede enviar un profesor de idiomas para impartir la asignatura de idiomas. Entonces, ¿qué dicen los especialistas, Piaget, Vygotsky, que han estudiado el desarrollo humano, el desarrollo del conocimiento en la niñez? ¿Qué es lo que plantean? Que el niño en la infancia, en los primeros años, es que tiene el mayor desarrollo del conocimiento. Sí, claro. Y sí, en esos primeros años de formación no se cuenta con el personal cualificado para impartir esas asignaturas. Es obvio que el niño va a llegar, va a avanzar al próximo nivel, pero va a avanzar con deficiencia. Y ese docente tendrá que trabajar ese contenido, tendrá que volver hacia atrás para que ese niño pueda tener el conocimiento del lugar y poder seguir trabajando. Entonces pasamos todo el proceso en esa parte. Robert, pero escúchame, no hay un plan operativo por asignatura. Ejemplo, los niños de segundo de primaria deben aprender esto, porque es lo que nosotros como nación queremos que ellos aprendan, en el sentido, por ejemplo, del idioma o de la historia o de las sociales, ¿verdad? No hay un plan operativo. El diseño curricular, pero el diseño curricular, el currículum dominicano, la currícula, lo contempla, pero no contempla que tú tienes que tener profesor especificado, profesor de una formación específica para impartir esas asignaturas. Entonces tú tienes el currículum que te dice que sí, que el niño debe manejarlo, pero entonces el Ministerio de Educación no te puede designar el personal para trabajar esas áreas. Esa es la realidad. O sea, en documento sí está determinado. Ahora bien, en los hechos, en la realidad no. Porque el Ministerio de Educación, insisto con esto, no te nombra, por ejemplo, en ese nivel primario, el Ministerio de Educación no te concibe en su organigrama, no te concibe un profesor de idiomas, no te concibe un profesor de matemáticas para la enseñanza de la área. Pero un maestro de idiomas sí puede dar todas las clases en una escuela. Tiene la posibilidad. Lo hace por la realidad, pero no está el maestro en el aula, por ejemplo, de manera práctica. Yo soy profesor de sociales, de ciencias sociales. A mí me envían a dar, cuando a mí me nombran, me envían a dar cualquier cosa menos sociales. Yo empecé dando educación física. Eso pasa mucho. Entonces vamos a tener en la escuela, tú vas a encontrar en muchos centros educativos un profesor de matemáticas impartiendo ciencias de la naturaleza o educación artística. Profesores con altas competencias en el área están impartiendo otras áreas que no es su área de formación. Entonces, con un Ministerio de Educación, con ese nivel de desorden, no es verdad que vamos a tener educación de calidad. No sé si muchos de ustedes lo han realizado. Nosotros la semana pasada hablábamos de las expectativas del nuevo ministro. Ustedes que han estado más de cerca, han conversado, se supone que le han planteado la realidad de situación. ¿Qué ustedes visualizan de su gestión? Bueno, el actual ministro de Educación es un tipo que se puede conversar, una persona que se puede conversar abierta, pero hasta el día de hoy, y hemos tenido buena comunicación con él y buena conversación, y nos hemos puesto de acuerdo en múltiples temas, pero hasta el día de hoy esos temas no se han ejecutado, o sea, no se le ha dado respuesta a esos problemas que nosotros hemos planteado y que él dice conocer. Ciertamente es más político, es político. Okay. Realmente nosotros las expectativas son de que se pongan en marcha los planes que puedan mejorar la realidad de la escuela pública en cuanto a la capacitación de los docentes, en cuanto al tema de infraestructura, recursos didácticos, pedagógicos, mobiliarios. Fíjate, y sé que tenemos el tiempo encima, pero hay un tema que es la evaluación al desempeño docente que debe ejecutarse. Y nosotros le hemos planteado de manera clara por qué debe realizarse la evaluación del desempeño docente, porque es el medio, es el mecanismo, es el instrumento que tiene el Ministerio de Educación para identificar fortalezas y debilidades del docente, claro, y que le permita al Ministerio de Educación entonces ¿qué? Crear esos programas formativos que vayan a beneficiar y a mejorar esa práctica docente frente a esas debilidades que pueda mostrar el maestro. Bien, Robert Frías, señores, ha estado con nosotros. Eso no tiene sentido porque ahí no se resuelve nada. Bien, gracias Robert, señores.